Bienvenidos a mi canal, donde siempre estamos al día con lo mejor del mundo de las telenovelas turcas, y hoy, prepárense porque la bomba explotó. Y sí, lo digo literal y figurativamente. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está en boca de todos, un bombazo que nos ha dejado a muchos con la boca abierta, la reacción de Can Yaman a Atay Ulusoy y su serie con Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. La reacción, la opinión, el bueno, ya lo verán. Primero que nada, quiero agradecerles por estar aquí, por ser parte de esta comunidad que adora las series turcas tanto como yo. Ya saben, aquí comentamos, analizamos y especulamos sobre todo lo que pasa en este apasionante mundo. Y hoy les aseguro que el tema que vamos a tratar es de esos que encienden la mecha. Así que si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos porque prometo que siempre les traeré lo más jugoso y actual del mundo turco. Pero bueno, sin más preámbulos, ¿de qué va todo esto? Como ya saben, Can Yaman, nuestro querido galán turco, y Atay Ulusoy, otro de los grandes, son dos de los actores más populares y exitosos de Turquía. Y claro, la competencia y las comparaciones siempre están a la orden del día. Y ahora, con la nueva serie de Atay Ulusoy, y con Demet Özdemir como protagonista, la cosa se puso interesante. La serie de la que hablamos y que ha causado tanto revuelo es Anfara. Y ya se imaginarán, la expectativa era enorme. ¿Y por qué decimos que Can Yaman está en la ecuación? Bueno, porque inevitablemente siempre se compara su trabajo, su éxito con el de otros actores, especialmente con aquellos que comparten su nivel de fama y reconocimiento. Y aquí es donde entramos en terreno pantanoso. ¿Qué piensa Can Yaman de la serie de Atay y Demet? ¿La ha visto? ¿Qué le pareció? ¿Hay rivalidad? ¿Hay envidia? ¿O simplemente respeto? La realidad es que no tenemos una declaración directa de Can Yaman sobre la serie Anfara. No ha salido públicamente a comentar ni a dar su opinión oficial. Y eso en sí mismo ya es algo que llama la atención. Normalmente cuando hay un estreno importante, especialmente de un actor del calibre de Atay, suelen haber reacciones, felicitaciones, pero en este caso silencio. Un silencio que para muchos dice mucho. Pero calma. No desesperemos. Aunque no tengamos una declaración oficial, podemos analizar varios aspectos para sacar nuestras propias conclusiones. Primero, la trayectoria de Can Yaman. Sabemos que es un actor muy ambicioso, meticuloso con sus proyectos y con un gran ego. No lo digo en un sentido negativo, ojo. Simplemente que se preocupa mucho por su imagen y por el impacto de su trabajo. Siempre busca papeles que le permitan lucirse, que lo desafíen y que lo mantengan en la cima. Segundo, la trayectoria de Atay. Atay es un actor con una carrera consolidada, con éxitos internacionales y con una base de fans muy sólida. Su trabajo es muy valorado en la industria y su elección de proyectos siempre genera expectativas. Y ahora con Anfara se ha arriesgado con un papel diferente a lo que nos tiene acostumbrados, una historia dramática e intensa, y donde comparte protagonismo con la queridísima Demet Özdemir. Tercero, la relación entre ambos actores. No hay una rivalidad pública ni peleas mediáticas. De hecho, parecen tener una relación cordial, aunque distante. No son amigos íntimos, pero tampoco enemigos declarados. Han coincidido en eventos, en premiaciones, y se han saludado amablemente. Sin embargo, no existe esa conexión que sí tienen, por ejemplo, Can Yaman y Kerem Bürsin. Cuarto, el éxito de Anfara. La serie ha tenido un gran impacto en Turquía y en el mundo. Ha sido muy comentada, muy vista y muy aplaudida. Demet Özdemir, como siempre, está impecable y Atay, demostrando su versatilidad, también se ha ganado muchos elogios. El éxito de la serie inevitablemente ha puesto a Can Yaman en la mira, y seguramente ha sido objeto de comparación. Entonces, ¿qué podemos concluir? Creo que es probable que Can Yaman haya visto Anfara. ¿Cómo no lo haría? Es imposible que un actor de su nivel, y tan interesado en su carrera, no esté al tanto de lo que hacen sus colegas. ¿Qué piensa? Eso es más difícil de saber. Podría estar sintiendo envidia, pero también admiración. Podría estar analizando la serie para aprender y para inspirarse. Podría estar simplemente indiferente. Mi teoría, y esto es solo una especulación, es que Can Yaman respeta el trabajo de Atay y de Demet,
pero también está concentrado en su propia carrera y en sus propios proyectos. No necesita entrar en polémicas ni en comparaciones. Prefiere enfocarse en sus propios éxitos y en seguir escalando en su trayectoria. Y es que Can Yaman está ahora mismo en una etapa muy importante de su carrera. Está trabajando en proyectos internacionales, está explorando nuevos mercados y está buscando nuevos desafíos. No necesita competir con nadie, simplemente necesita seguir haciendo lo que mejor sabe hacer, actuar y conquistar corazones. Por otro lado, es posible que Can Yaman, al no declarar nada públicamente, esté dejando que el público forme su propia opinión. En lugar de pronunciarse, ha dejado que la serie hable por sí sola. Y es que a veces el silencio es la mejor respuesta. Así que, en resumen, no tenemos una reacción oficial de Can Yaman. Pero podemos inferir por su trayectoria, por la de Atai y Demet, y por el éxito de la serie, que seguramente está al tanto de Amphara. Y lo más importante es que Can Yaman, como un profesional que es, estará concentrado en seguir trabajando, creciendo y sorprendiéndonos con sus próximos proyectos. Y aquí, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis, esta especulación, ¿cómo lo llamaremos? ¿Reacción indirecta? Coméntenlo ustedes. ¿Qué opinan? ¿Creen que Can Yaman ha visto la serie? ¿Creen que tiene alguna opinión sobre ella? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Gracias por ser parte de esta comunidad y por compartir su pasión por las series turcas conmigo. No olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Volvemos con más chismes, mis queridos. Y hoy vamos a desmenuzar un poco más la intrincada y fascinante situación que rodea a Can Yaman, a Atay Ulusoy, Demet Özdemir y la serie Amphara. Porque, seamos sinceros, el silencio de Can Yaman es más ruidoso que cualquier declaración. Y en este mundo de las series turcas, donde la competencia es feroz y las redes sociales son el campo de batalla, cada movimiento, cada silencio, tiene un significado. Ya hemos establecido que Can Yaman y Atay Ulusoy son dos de los actores más importantes de Turquía. Ambos han logrado un éxito masivo con legiones de fans en todo el mundo y proyectos que han roto récords de audiencia. Pero, ¿qué hace que estos dos actores sean tan diferentes y al mismo tiempo tan similares? ¿Y cómo encaja Demet Özdemir en esta ecuación? *** Can Yaman, el galán internacional y su estrategia ***. Can Yaman, desde que saltó a la fama con series como Erkenci ha demostrado ser un actor con una visión clara de su carrera. No solo es talentoso y carismático, sino que también es astuto en sus elecciones. Ha comprendido el poder de la imagen y la importancia de la internacionalización. Sus proyectos actuales, fuera de Turquía, son una clara muestra de ello. Se ha enfocado en el mercado europeo e italiano, donde ha logrado una gran popularidad y donde sus series se han posicionado como éxitos. Su estrategia parece ser la de alejarse de las comparaciones directas con otros actores turcos. Prefiere construir su propio camino, buscando proyectos que le permitan explorar diferentes facetas de su talento y, sobre todo, que le permitan consolidarse como una estrella a nivel global. Su silencio frente a Amphara podría ser parte de esta estrategia. Evitar las polémicas y las comparaciones le permite mantener su imagen limpia y enfocada en sus propios proyectos. *** a Atay Ulusoy, el actor versátil y su elección de proyectos ***. A Atay Ulusoy, por otro lado, es conocido por su versatilidad y su capacidad para interpretar roles complejos y desafiantes. Su carrera ha estado marcada por proyectos ambiciosos y por su deseo de explorar diferentes géneros. Desde el drama juvenil Anferia Koydum hasta el thriller de acción Yerde y la serie de fantasía The Protector, Atay ha demostrado ser un actor camaleónico, capaz de adaptarse a diferentes estilos y personajes. Amphara representa otro paso audaz en su carrera. La serie se centra en un drama familiar con elementos de suspenso y acción. Su elección de este proyecto junto a Demet Özdemir sugiere que Atay está buscando consolidar su estatus como un actor de prestigio, capaz de interpretar roles dramáticos y complejos. *** Demet Özdemir, la reina de las rom-coms y su ascenso ***.
Demet Özdemir, por su parte, es una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía. Conocida por sus papeles en comedias románticas como Erkenci y Doğu Une Kaderindir, Demet ha demostrado tener un gran magnetismo y una química innegable con sus coprotagonistas. Su participación en Adnfara marca un cambio de rumbo en su carrera, mostrando su capacidad para interpretar un papel más dramático y complejo. Su éxito en la serie, junto a Atay, es innegable. La pareja ha conquistado al público y ha generado mucha expectativa. *** La dinámica de la competencia, rivalidad o respeto, ***. La industria del entretenimiento es por naturaleza competitiva. Los actores compiten por papeles, por atención mediática y por el cariño de el público. Es inevitable que existan comparaciones y rivalidades, pero ¿qué ocurre en el caso de Can Yaman y Atay Ulusoy? Como mencionamos anteriormente, no existe una rivalidad pública entre ellos. No se han lanzado indirectas ni han protagonizado peleas mediáticas. De hecho, parece que se respetan profesionalmente. Sin embargo, la ausencia de una felicitación o de un comentario positivo por parte de Can Yaman sobre Adnfara es, sin duda, llamativa. ¿Por qué el silencio? Hay varias posibilidades. Podría ser que Can Yaman simplemente no esté interesado en comentar la serie. Podría ser que no quiera alimentar las comparaciones. Podría ser que esté demasiado enfocado en sus propios proyectos. O tal vez podría estar sintiendo una cierta envidia o competencia. ***, el silencio como estrategia, ¿qué dice la ausencia de palabras? ***. En el mundo de las relaciones públicas, el silencio puede ser tan poderoso como las palabras. En el caso de Can Yaman, su silencio podría ser una estrategia deliberada. Al no comentar sobre Adnfara, está evitando entrar en una dinámica de comparación y competencia directa con Atay Ulusoy. Esto le permite mantener el foco en su propia carrera y en sus propios proyectos. Además, al no pronunciarse, Can Yaman deja que el público forme su propia opinión. Permite que la serie de Atay y Demet hable por sí sola, sin interferir en su éxito. En lugar de restarle mérito, el silencio podría interpretarse como una señal de respeto. ***, análisis de la serie Adnfara, un éxito merecido ***. Adnfara ha sido un éxito en Turquía y en varios países del mundo. La serie ha sido elogiada por su historia, por sus actuaciones y por su dirección. La química entre Atay Ulusoy y Demet Özdemir ha sido uno de los puntos fuertes de la serie, cautivando al público con su intensidad y su conexión. La serie cuenta la historia de Farah, una mujer iraní que huye a Turquía para salvar a su hijo enfermo. Para sobrevivir, Farah trabaja como limpiadora, pero su vida da un giro inesperado cuando presencia un asesinato y se ve obligada a trabajar para la mafia. Atay Ulusoy interpreta a Tahir Lekesiz, un hombre misterioso y enigmático que se enamora de Farah y que se convierte en su protector. Adnfara es una serie que combina drama, suspenso, acción y romance. La historia es intensa y emocionante con giros inesperados y personajes complejos. La serie ha sido un éxito de crítica y de público, consolidando el estatus de Atay Ulusoy y Demet Özdemir como dos de los actores más importantes de Turquía. ***, conclusiones y predicciones, ¿qué esperar en el futuro? ***. En resumen, la reacción de Can Yaman ante Adnfara ha sido el silencio. Un silencio que, como hemos analizado, puede tener múltiples interpretaciones. Podría ser una señal de respeto, una estrategia de marketing o simplemente una indiferencia profesional. Lo que sí podemos afirmar es que Can Yaman y Atay Ulusoy son dos actores con carreras sólidas y exitosas. Ambos han demostrado su talento y su capacidad para conquistar al público. En el futuro es probable que continúen trabajando en proyectos ambiciosos y que sigan compitiendo por el cariño del público y por el reconocimiento de la industria. Demet Özdemir, por su parte, ha demostrado su versatilidad y su capacidad para interpretar roles dramáticos. Su éxito en Adnfara ha confirmado su estatus como una de las actrices más importantes de Turquía. ¿Qué podemos esperar en el futuro? Probablemente más éxitos para los tres actores. Más proyectos interesantes y más momentos para analizar y especular. La competencia en la industria de las series turcas es feroz, pero también es lo que impulsa a los actores a superarse y a ofrecer lo mejor de sí mismos. Personalmente creo que Can Yaman continuará su camino internacional, explorando nuevos mercados y buscando nuevos desafíos.
Altay Ulusoy seguirá sorprendiéndonos con su versatilidad y con su elección de proyectos. Y Demet Özdemir, con su talento y su carisma, seguirá conquistando corazones y demostrando su valía como actriz. Así que, mis queridos amigos, sigamos atentos a las novedades del mundo de las series turcas. Sigamos analizando, especulando y disfrutando de este apasionante universo. Y recuerden, suscríbanse al canal, activen la campanita y déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre la reacción de Can Yaman? ¿Creen que ha visto a Farah? ¿Qué le pareció la serie? Los leo con mucho interés. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Y recuerden, el drama nunca termina en el mundo de las series turcas.